Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, don Víctor Piz. Hola, gracias por estar aquí. Don Pablo Uriarte. Buenas noches. Don Enrique Quintana. Muy buenas noches. Evo Morales, el presidente que presentó su renuncia en Bolivia, vuela a México esta noche desde su país, desde Cochabamba, exactamente. El gobierno de México ofreció el asilo político, el expresidente de Bolivia lo tomó. Hay un debate ahora de si sucedió o no un golpe de Estado. Los militares sugirieron que él se retirara del cargo para pacificar al país, para que disminuyeran las protestas. Evo Morales aceptó. El punto de quiebre parece ser el momento en que la OEA, este fin de semana, la Organización de Estados Americanos, pues da a conocer su reporte sobre la auditoría electoral, donde consigna la existencia de irregularidades significativas, unas elecciones fraudulentas con manoseo del conteo, con urnas suplantadas, con no resguardo del material electoral, una serie de irregularidades. Sugería la OEA reponer el proceso. El presidente Evo Morales, que se quería quedar, pues terminó por presentar su renuncia y vuela a México esta noche, donde recibirá asilo político. Hagamos, si les parece bien, rápidamente un balance de esto y de las implicaciones que tiene. Pablo. Primero, creo que la salida de Evo Morales la forjó Evo Morales. Primero, al desconocer el referéndum constitucional al que convocó y donde él perdió. O sea, no podía lanzarse a una reelección. ¿Cómo logra lanzarse a esa reelección? Apelando ante la Suprema Corte Boliviana, que está compuesta por gente suya, diciendo: violaron mis derechos humanos, porque si tengo derecho a elegir, también tengo derecho a ser electo. Y con eso se pasó por encima la Constitución y el referéndum. Luego, en esto, viene la elección donde participa Evo Morales y, como todos sabemos, estaban parejos, él un poco arriba de Mesa, lo que obligaba a una segunda vuelta, balotaje le llaman en Sudamérica, y resulta que se apaga 24 horas el sistema de cómputo, el conteo electrónico, se termina el conteo electrónico, es como si aquí desapareciera el PREP, y regresa con la victoria tremenda de Evo Morales. Se robaron las elecciones. Y luego viene esta insurgencia ciudadana en contra de Evo Morales. Evo le pide a la policía reprimir, la policía se amotina y dice no. Y luego el ejército le quita el respaldo a Evo. ¿Hubo golpe o no hubo golpe? Hasta este momento, mi opinión es que no. Víctor Piz. Bueno, él habla en su carta de renuncia de un golpe de Estado, dice un golpe político, cívico, policial. Nunca menciona la palabra militar, exactamente, ¿no? Pero evidentemente que la presión del ejército pues le da ahí cierta connotación a este movimiento. Hay presión, sin duda. Ahora, los militares sugieren que renuncie el presidente, no el resto de los titulares de los poderes. Que también renunciaron. Renunció el presidente de la Cámara de Diputados, renunció el presidente del Senado, detuvieron a la presidenta del Tribunal Electoral, en fin. Disfrazada de hombre, por cierto. Disfrazada de hombre. Y el vicepresidente renunció también, todos sus ministros. La situación política es muy complicada porque las cabezas de los principales poderes pues quedaron acéfalas. Entonces, eso complica el proceso de sucesión. Pero bueno, ahí es donde estamos en este debate de si fue un golpe militar o no. Bueno, golpe militar como tal no lo fue, pero sí hubo presión del ejército para que se fuera el señor Morales. Yo difiero, yo creo que fue un golpe de Estado evidente. Si el conjunto de jefes de las Fuerzas Armadas le sugieren al presidente que renuncie, pues es evidente. Si no renuncia, ¿qué hubieran hecho? Ay, presidente, lástima, no nos hizo caso a nuestra sugerencia. Pues ni modo, seguimos el proceso tal cual.
Era insostenible la posición de Evo Morales. Él cometió un fraude electoral, un fraude evidente. La OEA así lo calificó. Y él ya había convocado a nuevas elecciones. Él ya había renunciado y convocado a nuevas elecciones. ¿Qué pasó en esas horas del domingo entre la renuncia, la convocatoria a las nuevas elecciones, el momento en el cual este conjunto de jefes de las Fuerzas Armadas le sugiere que se vaya, que deje el poder? No lo sabemos, creo que todavía hay un tema ahí por disectar, pero que evidentemente se crea una situación de gran fragilidad y con un riesgo de inestabilidad política en Bolivia, sin duda. Más allá del fraude, si antes del fraude vemos cómo está la situación electoral de Bolivia, Evo Morales tiene un respaldo muy importante entre la población boliviana. ¿Todavía? No le alcanzó, tuvo que meterle alquimia a los números para ganar en primera vuelta. Pero ni la OEA cuestiona que estuvo adelante en la primera vuelta electoral. Entonces tenemos a una sociedad fracturada donde no hay cabezas visibles ni del Congreso, ni de las instituciones electorales, ni del Ejecutivo. Y la propia OEA esta tarde, a través del secretario general de la organización, Luis Almagro, pues llama a reponer inmediatamente a las autoridades electorales para que definan, califiquen el proceso, porque estamos en una condición donde no sabemos si una junta militar va a hacerse cargo del poder o qué. Es una situación absolutamente incierta, con alto riesgo de ingobernabilidad, donde vemos que el producto, en efecto, de una virtual control del poder ya por 3 periodos, si quería el cuarto, de Evo Morales, pues ha sido el debilitamiento de las estructuras institucionales de Bolivia. El proceso indicaría que sea la Asamblea Legislativa, el Congreso, el que defina al o a la presidenta interino, quien convocaría elecciones en 90 días. Vamos a ver si las próximas 24 horas son fundamentales para esto. En primer lugar, que sesionen y segundo, que lleguen a un acuerdo. Hay gente que piensa que México se adelanta al felicitarlo por su triunfo electoral, cuando hoy sabemos que fue un proceso muy desaseado. ¿Cómo queda México al ofrecer este asilo político? Sí, creo que son 3 temas diferentes. Primero, sí, discrepo. Miren esta foto que sube él en sus redes, ya a bordo del avión y con la bandera mexicana. Perdóname, Pablo. Sí. Discrepo totalmente de la primera parte de lo que ha dicho Enrique. Una cosa es una sugerencia, a la que se puede decir que no. ¿Qué va a pasar después? No lo sabemos. Pero una cosa es una sugerencia y la otra, un alzamiento militar que depone a un presidente y pone a una junta militar. Eso es un golpe de Estado. Aquí hubo una sugerencia. ¿Qué hubiera pasado si Evo, asumiéndose como presidente constitucional de un país que lo habría elegido legítimamente, dice no y ustedes se someten a la ley? Eso ya es otro cantar. Golpe de Estado hasta ahora no ha habido. Si se instala una junta militar, que cada vez es más lejana esa posibilidad, sí estaríamos, por supuesto, ante un golpe de Estado. Esos militares nadie los eligió. Si se ciñen a la Constitución y va esta señora cuyo apellido no me acuerdo, la de oposición, que es la tercera vicepresidenta que asume la presidencia de la Asamblea Nacional y llega a la presidencia de la República y convoca elecciones como está calendarizado hasta ahora, al menos, a mí me parece un procedimiento constitucional luego de la renuncia del presidente. Que el presidente recibió presiones, sí, una cosa es una presión y otra cosa es un golpe de Estado. Ahora, si quieres, platicamos del tema. Y lo otro que es muy cierto que dice Enrique, pase lo que pase, creo que pobre Bolivia, le viene una época de desestabilización, porque recordemos que Bolivia tiene una historia claro. grande. Bueno, de hecho, Evo Morales llega al poder, recordemos, en un momento de otra gran inestabilidad. Que él la crea. Un presidente que manda a reprimir a la población, que era, se me va el nombre ahora, y aquí hay 2 elementos importantes que creo que hay que rescatar. Uno, la Copa... Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada, exactamente. La Copa, esta organización de los cultivadores de la hoja de coca que pues han apoyado a Evo y él proviene de ahí,
ellos mismos también le sugirieron que se retirara, ¿no? Es decir, sus más grandes puertos de respaldo, me parece. Y hoy hay un debate respecto a que la Constitución en Bolivia, el artículo 20, y lo vamos a checar, le faculta al ejército para sugerir al Ejecutivo cursos de acción en casos de emergencia nacional. Parece ser que los militares se acogen a ese artículo para decir que están dentro del marco legal. En fin, es un debate. El tema es que hoy pues viene a este país. Viene a este país, sí. Creo que sí fue criticada la reacción de las autoridades mexicanas desde el momento de la elección. La elección fue el 20 de octubre. Entonces, justamente cuando viene el conteo de los votos y cuando se da esta caída del sistema, cuando se cae el sistema no se había dado esta diferencia de 10 puntos que se requiere para no ir a una segunda vuelta. Y regresa el conteo una vez que se restablece, entonces ya tiene la ventaja de 10 puntos, entonces no hay necesidad de ir a una segunda vuelta. Y es cuando viene la felicitación de las autoridades mexicanas, empezando por el presidente López Obrador. Correcto. Felicita a Evo Morales. Y bueno, otros funcionarios mexicanos también se estuvieron manifestando, no solamente después de la elección, sino en las últimas horas, en el fin de semana, en donde claramente pues hubo poca prudencia de muchos. El subsecretario Maximiliano Reyes fue uno de ellos, en donde México con Evo, en fin, cuando realmente la situación era muy tensa y no estaba claro el desenlace. Digo, lo que pasó en las últimas horas, claramente las protestas, una vez que se conocen los resultados de la auditoría de la OEA, en donde reconoce que hubo irregularidades, y después Evo Morales, esta auditoría, por cierto, aceptada por el gobierno de Morales, ¿no? Después Morales, él dice, vamos a una nueva elección, y finalmente presenta su renuncia. ¿Qué pasó en esas horas? No sabemos. Y bueno, fue cuando cierra filas, pues todo el gobierno mexicano a favor del señor Evo Morales ofrece esta petición, bueno, este recurso del asilo político que acepta Evo Morales, y bueno, ya está de regreso. Ojalá haya alguna base constitucional para la acción del ejército y que en efecto todo quede ceñido al orden legal con una renuncia. Creo que está todavía por verse. Lo cierto, y creo que es muy claro, que el gobierno mexicano fue imprudente y se adelantó. Y no sabemos bien cuál es la consecuencia de la llegada. Evo Morales llega a México en las próximas horas. Evo Morales va a establecer en México su cuartel general. Y Evo Morales no se va a quedar con los brazos cruzados viendo qué es lo que pasa en Bolivia. Evidentemente va a establecer desde aquí una operación política en Bolivia queriendo regresar o por lo menos tratando de influir en la vida política de ese país. Creo que hay un alto riesgo y me parece que en materia de política exterior o de política hacia América Latina, México, la Cancillería mexicana, el presidente López Obrador tomó un alto riesgo. El gabinete, porque hubo varios, no solo Maximiliano Reyes, la secretaria de la Función Pública, que vela tiene en el entierro. Adelante, Evo, parecía partidaria, sí, partidarios, no una observadora, no una funcionaria de un gobierno extranjero, sino una partidaria del ahora expresidente Morales. Realmente creo que sí es una posición muy imprudente, cuyas consecuencias aún no sabemos. Y con respecto a tu planteamiento del asilo y lo que comentaba Enrique, bueno, demuestra primero que Evo todavía es un hombre inteligente. Entre Cuba, Nicaragua, Venezuela o México, 1000 veces México, por Dios, aquí hay libertades, aquí hay una serie de garantías y yo no estoy tan en desacuerdo, no estoy en desacuerdo en darle asilo a Evo Morales sin desconocer los riesgos que toma México, como bien planteaba Enrique. Pero creo que a Bolivia le quitamos un problema enorme. ¿Qué hacen con ese león allá adentro? Claro. Lo meten en la cara, pero es decir, hubiera habido un baño de sangre si no sacan a Evo Morales del país. Creo que fue positivo que el gobierno de México le haya mandado un avión y venga. ¿Por qué? Porque evitamos que en ese país hermano haya con toda seguridad una revuelta mayor y una permanente desestabilización y choques. Creo que fue bueno darle asilo con todos los riesgos que sin lugar a duda implica, como ha dicho Enrique. Una reflexión aquí, porque en la tarde surgieron muchos comentarios de que este país tiene una gran tradición
de recibir en asilo, y recordamos la dictadura española con Franco, y recibimos al exilio español en el siglo XX, y después en América Latina a un exilio chileno muy rico con la dictadura chilena, que es lo que fue, y argentino también con los militares en Argentina. Y al Shah de Irán también. ¿Perdón? Al Shah de Al Irán. Shah de Irán. A Shah de Irán y a la mamá de Baby Doc. Ah, bueno, a la también. señora que puso casa en Cuernavaca. O sea, sí. Nada más que esta tradición de asilo, Leo, pregúntales a los que están asilados en Tapachula, en la frontera sur, queriendo Bueno, son entrar, otra cosa. y están asilados, piden refugio. Citaba yo esta tradición porque se va a contar la narrativa ahora de que es lo mismo, de que estamos en el mismo curso histórico de este país hospitalario que recibe a las víctimas de una dictadura. Evo Morales no está en esa categoría, estaremos de acuerdo nosotros. Evo Morales, y tú lo acabas de decir, protagonizó un fraude electoral para quedarse en el poder. No fue un dictador, yo no le pondría ese título, porque fue un señor que fue electo democráticamente 3 veces, pero que quería prolongar. No es víctima de una dictadura y pues todavía está en debate este tema de si los militares lo depusieron o no lo depusieron, pero pues no es el caso ni del exilio chileno, ni el español, ni el argentino, ¿no? Y creo que va a haber que ver qué hace desde aquí. El asilo implica dar base para que haya operación política en su país, no estoy seguro, pero de que Evo Morales lo va a hacer, No se va a estar de eso quietecito. tengo plena certeza. Y ojo, fondos, porque pues el gobierno mexicano lo va a mantener, ¿no? Creo que no lo va a necesitar Evo Morales. ¿Tú crees que no? Es muy interesante. tiene- Y además no importa, o sea, por favor, a todos los que se les han dado asilo, por lo menos a personajes de nivel presidencial, a las esposas, han tenido una suerte de pensión. Creo que escatimar esas cosas es muy dado de cierta prensa, por no mencionar a un diario, de que ve en cada peso ahí, no, pues está bien, ya, que lo mantengan, pero que no haga de México un centro de operación política internacional y que tenga cuidado al pasear por la calle. No toda gente lo aprecia. Déjenos hacer una pausa rápidamente y vamos a regresar con otro tema fundamental en México, que es la elección en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mensajes, volvemos. Esto sucedió en el Senado, la elección muy polémica, muy controversial de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la señora Rosario Piedra Ibarra. Pues ha venido toda una polémica el fin de semana y hoy por no reconocer esta elección por parte de la oposición, particularmente la bancada del PAN, que hoy, por cierto, presentó una denuncia por espionaje porque pues descubrieron ahí un chat privado entre líderes panistas, Marco Cortés y el señor Curi, y resulta que lo tenía Ricardo Monreal y nadie se explica cómo lo tenía porque pues era un chat cerrado de 2 personas. El caso es que, miren, estuvieron 116 senadores presentes que emitieron su voto y se contabilizaron 14. El porcentaje de esto pues le da a la electa la mayoría calificada de 2/3 partes para ser presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Xóchitl Gálvez con la bancada del PAN estuvieron buscando los votos faltantes y ya los encontraron, dieron una conferencia de prensa. Hay uno del candidato Orozco por el que votan 9 personas y los escrutadores en la mesa cantan 8 votos. Ahí hay uno. Y otro más que señalan en video, lo dejaron a un lado de la urna y que no fue contabilizado. Ahí están los dos. Se supone que mañana la señora Piedra Ibarra va a prestar juramento como nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Hay toda una polémica, un debate en torno a este asunto. Ya hay contingentes, déjenme decirle, por ahí había algunas cartas que están subiendo ya. Fíjense ustedes esta, de contingentes de derechos humanos en el norte del país, donde le piden que no tome posesión como presidenta y que pues se haga una nueva votación. Y los panistas mañana tienen anunciado una toma de tribuna, bloquear la juramentación. Sí, va a estar complicado, Enrique.
Creo que todavía hace falta fundamentar esto de los 2 votos. Ajá. Porque pues son videos. Yo traté de identificar dónde se cantan los 9 votos para Orozco, no lo pude percibir. Aparentemente es en el gesto, en las cuentas que hace la escrutadora, donde parecen ser 9 las papeletas que cuentan. Y 8 los que canta. Pero no se escucha, al menos No, yo no la por lo menos no en el sonido. Yo no la escuché cantando 8 y observando claramente que son 9. Toda esa parte va a quedar como una gran duda. Francamente, dudo ni que se reponga el proceso, ni que Rosario Piedra vaya a desistir de prestar mañana su juramento, su protesta como nueva titular de la CNDH. Es una lástima porque me parece que con un poquito más de negociación, alargando algunos días, algunas semanas, se pudo haber logrado otro resultado, mucho más convincente, porque creo que la señora tiene méritos. Sí, sin duda, claro. Tiene cuestionamientos también, como su cercanía con Morena, su militancia. Su militancia en Morena. Hay quien dice, la militancia en Morena la descalifica. Por lo menos institucionalmente no, porque se requiere tener cargos en el partido. Y ella nunca ha tenido cargos, nunca ha negado ser militante de Morena. Sin embargo, sí es un proceso que me parece, si mañana tiene su desenlace cuando rinda protesta la señora Piedra, me parece que siempre va a ser cuestionado y que va a tener que hacer un gran esfuerzo para remontar una condición de cuestionamiento, de ilegitimidad con el que va a arribar. O sea, habrá un problema de legitimidad, piensas. Sin duda. Sí, es que lo que el PAN quiere es que se repita la votación y que se haga con el tablero. Pantalla, sí. Exactamente, para que se pueda registrar el voto voto por quién de cada senador. Seguramente, pues, Morena va a estar en contra, lo que sea Enrique, no va a querer que se reponga el proceso, pero sí la señora Piedra Ibarra, pues, si es que mañana puede tomar juramento como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ombudsperson, pues va a llegar bajo la sospecha, bajo la duda, va a llegar muy cuestionada y pues va a estar cuesta arriba para ella en este arranque de su periodo como ombudsperson, pues echar abajo toda esa duda, toda esa suspicacia que hay sobre este proceso, no es bueno. Y también el PAN, pues también se fue al extremo, ¿no? De decir no solamente repetir el proceso, sino creo que quería la presencia de un fedatario público ahí en el salón de plenos. Para contabilizar los votos. Exactamente, eso no es necesario. O sea, creo que pues, lo que hay que hacer es transparentar el proceso. Sí, yo creo que hay 3 irregularidades graves que deslegitiman la elección. La primera, la señora no podía ser presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque tenía un cargo partidario. Está en la foto donde ella protesta como consejera estatal de Morena en Nuevo León. Eso es contra el reglamento, contra la ley orgánica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Segundo, en la Cámara de Senadores, para elegir al presidente de la CNDH, se requieren las 2/3 partes de los senadores presentes. Y resulta que no juntan las 2/3 partes, que faltan 2 votos. De los votos escrutados, hay 76 en favor de esta señora. Y necesitaba 78. Exactamente, no da la matemática. Y tercero, el espionaje desplegado en manos de Ricardo Monreal, la operación desplegado en contra de los senadores del PAN. Es decir, hay todo tipo de atropellos con tal de poner a la candidata del presidente de la República al frente de la CNDH. Eso es un atropello a la comisión y es imponer la voluntad presidencial en un organismo autónomo. Daños, porque ella presumiblemente tomará posesión mañana y llegará, tú decías, de forma ilegítima. Pero también hay daños para el Senado, ¿no? Es decir, el Senado queda profundamente cuestionado por un proceso truqueado ahí, no contabilizado, no cuadran los números, la aritmética no es sencilla. Es decir, Ricardo diciendo, les gané a la buena, pero la evidencia dice lo contrario. Decían hoy en la tarde algunos senadores del PAN, no dañen al Senado.
¿qué daña más al Senado? ¿El que ellos protesten o la trampa de la votación? Yo creo que el Senado se había caracterizado por ser una Cámara donde era factible la negociación. Lo habíamos visto en varias ocasiones. Así es. Donde tanto Morena como la oposición habían flexibilizado sus posiciones y habían llegado a acuerdos en muy diferentes materias. Parecía ser ese el tono de la Cámara de Senadores, en contraste, por ejemplo, con la Cámara de Diputados, donde Morena pues aplicaba la aplanadora y vámonos de frente. Aquí tal vez por el hecho de que no había mayoría calificada y se procesaron varias reformas constitucionales, era obligada esa negociación. Cuando preguntas qué daña al Senado, creo que queda muy lastimado el Senado, particularmente el PAN, porque extrañamente el PRI ni la boca abierto. Calladitos, ¿verdad? Es decir, no sé de los votos de los opositores que se requieren, claro, quiénes fueron los que respaldaron a la señora Piedra. Pero fíjate, aquí no lo importante y es este tema, ¿por qué cerrada la votación? ¿No? Bueno, viene justamente de estos tiempos donde había chanchullo y compra de votos, por eso pues no sabes quién votó por quién. Abierto en el tablero, tú estás viendo quién votó para dónde y cuántos votos de la oposición le dieron su respaldo a la candidata. Creo que eso quiso demostrar Monreal desde un principio, que hubo senadores del PAN que votaron por, claro, por o del PRI o de Monreal. Lo que dice Monreal es del PAN. Yo he preguntado, las indagaciones, los 13 priistas votaron por Painberg, hasta donde se sabe, y que un par de senadores de Acción Nacional y uno de Movimiento Ciudadano que habrían votado por Rosario Piedra. Pero ese no es el punto, creo. El punto, ya que se arreglen los partidos y todo eso. Limpiar esa elección. Claro, claro. En 2006 pararon medio país. Pusieron de cabeza a la capital y a centros neurálgicos como el Istmo de Tehuantepec exigiendo voto por voto, casilla por casilla. Y se les dio el gusto en varios miles de casillas. ¿Cómo no? Claro. Ahora no pueden checarlo en una. O sea, me parece que estamos ante una cosa tan burda, donde Monreal, que efectivamente es un hombre conciliador, creo que lo han doblado y ya lo perdimos. Lo han doblado, ves a ver por qué razones. Tal vez por las mismas que esos 2 o 3 senadores de oposición votaron en favor de Rosario Piedra. Híjole, déjenos hacer una pausa, hay más, hay ahora otra trifulca, está en la Cámara de Diputados por el presupuesto. Esta semana se decide, volvemos. Pues esta es la semana definitoria respecto al presupuesto federal para el 2020. La fecha señala que tiene que estar el día 15 de noviembre. Ya hay pues una discusión, un debate. Hoy aparecen más de 160 diputados de diversos grupos, entre ellos Morena, hay que decirlo, inconformes con la repartición de las partidas presupuestales, diciendo que se está desfondando a los municipios, que les están quitando fondos, a programas sociales, particularmente de apoyo a las mujeres. Fíjense nada más qué contradicción para un gobierno que se llama defensor de la equidad de género. Y la queja fundamental les dicen, se pagarán altas comisiones a los bancos, más de 44,000 millones de pesos al distribuir este presupuesto y fundamentalmente los programas sociales. Algunos diputados levantaron la voz diciendo pues que no se le dé eso a los bancos y mejor repártanlo en los municipios. ¿Cómo está el tema, Víctor? Sí, el tema está complicado porque pues recordar que el jueves pasado hubo esta protesta de los alcaldes, de los presidentes municipales. Sí, que fueron allá a quejarse. Sí. Y reventaron la sesión, no se avanzó en nada y hay amenaza de que mañana ya están ahí apersonados los grupos de campesinos, también los presidentes municipales estarán presentes mañana, igualmente haciendo protesta. Mañana se tiene la intención de sacar el dictamen en la Comisión de Presupuesto para llevarlo a pleno el jueves, ni siquiera llegar al plazo límite del 15. Pero bueno, hoy decía Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que no hay recursos, no hay manera para... No alcanza para reasignar, hacer estas reasignaciones. Realmente el margen es muy limitado. Es un presupuesto de 6 billones de pesos, donde solamente 1 billón de pesos es para pensiones. Hay otra parte también que no se puede mover, que es costo financiero de la deuda,
y otra serie de gastos que ya están etiquetados. El margen para repartir es muy estrecho. Ahí tendrá que haber también negociación con pues los diputados que están representando estos grupos para darles algo, para que pues pueda la protesta ceder espacio a la negociación y al proceso de elaboración y aprobación del Todas dictamen. estas casas de campaña que ve usted aquí dijeron, ¿por qué no están enseñando este tianguis? No, mire usted, no es un tianguis. Esto está a las afueras de San Lázaro, del Palacio Legislativo, y es la protesta pues de distintos grupos. Hay campesinos, como tú decías, y hay otros, pero bueno, con la protesta pues vienen pues todo, ¿no? Comercio ambulante, claro. Fritanga, todo lo que usted quiera. Y ahí los autobuses que traen a los que protestan, las casas de campaña, etcétera. Ahí ve usted San Lázaro. Pablo. Sí, el presupuesto es un tema delicado. Ahora les toca a los que siempre se opusieron y criticaron y exigieron apoyo al campo y se metieron a caballo a San Lázaro, etcétera, y les toca lidiar con la realidad. Y la realidad es que no alcanza para todo lo que ofrecieron, lo que prometieron y tampoco para lo que se necesita. Hay poco, como lo dijeron hoy los diputados, lo recordaba Víctor ahora, los vamos a escuchar, pero lana no hay. Entonces, vamos a ver cómo le hacen para que haya más dinero y poder satisfacer necesidades básicas. No le pueden recortar a las mujeres, no pueden recortar a los indígenas. El recorte al campo es muy grande, ¿sí? Es muy grande. Recorte en todos lados y una población que demanda, y sobre todo estos que dicen, oye, pues si ganamos las elecciones, ¿qué pasó? La realidad se impone, el bajo crecimiento no permite tener mayores ingresos y por tanto es lo que hay. Por eso votaron. Creo que hay dos tipos de reclamo. Uno de ellos es en efecto el asociado a los recortes, los que ya se dieron en 2019 y los que se van a profundizar en el presupuesto del próximo año y que están viendo en los números, en el sector agropecuario, por ejemplo, en el campo. Y luego hay otro tipo de reclamos, aquellos legisladores que querían pues una bolsita, ¿no? Unos cuantos miles de millones de pesos para hacer lo que ellos llaman gestión social. Los viejos moches, nada más que modernizados en versión 4T, es lo que querían. Querían tener unos cuantos miles de millones de pesos que pudieran ser asignados a programas gestionados por los legisladores. Es decir, donde ellos se colgaran la medalla con sus comunidades, con los municipios, en los distritos en los que fueron electos, para decir, sí, miren, aquí está. Porque eso es algo que no solo en México, en muchos lugares del mundo hacen los legisladores, claro. Aunque su tarea fundamental es legislar, no hacer gestión social. Y eso fue lo que motivó el evento del jueves, donde los diputados de Morena pues le gritaron y le chiflaron al presidente de la República, no la oposición, los diputados de Morena. Se está percibiendo claramente que a muchos no les está gustando este estilo de un presupuesto austero, recortado. En los recortes hay muchos cuestionamientos, creo que varios totalmente fundamentados, otros interesados, pero que es un estilo que ya está haciendo cortocircuito con las bases de Morena. Y a esto ya no nos vamos a meter a la fractura interna de Morena, que traen ahí también un conflicto interno brutal por su elección interna. Pero ¿en qué va a acabar? Porque yo veo a estos grupos muy inconformes y como dice Víctor, pues los números no dan, la cobija no alcanza para todo, ¿no? ¿Dónde va a estar la sesión? ¿Va a haber promesas? ¿Les van a ofrecer después cosas? ¿O los vamos a seguir viendo ahí apostados a las afueras de San Lázaro? Yo creo que van a estar ahí todos estos días en lo que se discute. Primero te digo, mañana el dictamen en comisiones, a ver si hay condiciones para que lo puedan sacar y programar para que se discuta el jueves en el Pleno. Pero bueno, sin duda, la protesta está grande y quién sabe hasta dónde llegue en estos días y también pues va a depender de la negociación que haga Morena con los diputados que pues son la cara visible de estos grupos, movimientos. Sí, claro, sí. Y vamos a ver, estos son los recortes con respecto al año pasado. En el curso del año, del próximo año, vamos a ver más recortes. Claro. Porque todo indica que los ingresos no van a ser como los esperados, hay una serie de contingencias. Entonces,
¿cómo va a ser el gobierno para responderle a sus bases? Si la protesta crece y si el malestar se extiende, yo creo que van a tener que echar mano de alguna de las líneas de crédito que el presidente ha sido terminante en decir que no se utilizarán. Pero ahí están abiertas. O sea, traer más dinero para repartir. Yo creo que van a acabar cediendo algo, no todo lo que se pide, y van a tratar de hacer una operación política para desactivar la protesta, para por lo menos aquellos grupos que son más visibles, que tienen más impacto en la opinión pública. Capacidad de movilización. Capacidad de hacerse presentes, apaciguarlos un poco, sacar adelante el presupuesto. El límite legal es el viernes, la sesión formal está convocada para el jueves. Digamos, el libreto es que el viernes en la madrugada ya esté aprobado el presupuesto. Pero en estas condiciones hemos visto, lo vimos en la ley de ingresos, que todo puede pasar. La ley de ingresos se aprobó 4 o 5 días después del límite constitucional. No nos extrañemos si en lugar del 15 de noviembre vayamos a tener un presupuesto por ahí del 20 o 21 de noviembre, después del Buen Fin. El problema es quién, sí, van a tener que negociar. ¿Quién? Esa es mi pregunta. ¿Quién negocia? ¿Quién es el gran negociador? Porque antes había un personaje ahí en el secretario de Gobernación. Que era el señor Miranda. Y el secretario de Gobernación. Ahora puede ser un subsecretario ¿Peralta? De apellido Peralta, el hombre Ricardo. Pero Mario Delgado, por ejemplo. No tiene pedigrí para eso. No, Mario Delgado es de gabinete, etcétera. Sí. Es del ITAM. Es del ITAM, sí. Bueno, los del ITAM. Te van a acusar. Pero ahí es egresado. Carstens fue un gran negociador y sabía acomodar y repartir y lo sacaba por unanimidad. Pero todos sabemos cuánto, porque guardaba una bolsita para andar repartiendo ahí. Yo no veo. Sacaba el presupuesto. Aquí, ¿quién va a negociar? Herrera, no lo veo. ¿Quién va a negociar? Bueno, a lo mejor, tal vez, no sé. Pero creo que al gobierno le faltan... Negociador. En la estructura orgánica, por lo menos, negociadores políticos. ¿Coincides? Sí, aunque creo que el señor Peralta eventualmente va a aparecer por ahí, ¿eh? Sí. Se ha convertido en el ajonjolí de todos los moles. Sí, todo. A seguridad, y no dudes que por ahí aparezca. Con todos negocia el señor Peralta. Y por cierto, a todos les dice que sí, ya no sé después si les cumple, pero déjenos hacer una pausa y regresamos todavía con el caso. Hay FBI en México. Es el gringo, el del Buró Federal de Investigaciones. Hoy entró en una caravana. 43 vehículos cruzaron la frontera. Volvemos. Esto sucedió muy rápido porque apenas el viernes la Fiscalía del Estado de Sonora solicita formalmente a la Fiscalía General de la República que bajo el parámetro y el paraguas de acuerdos internacionales le pida al FBI su colaboración en la investigación de la masacre a la familia Levarón allá en Sonora. Y pues esto resultó tan rápido, señores, que el fin de semana se cumplieron, ahí ve usted la caravana de vehículos, se cumplieron las formalidades y hoy entró este contingente muy importante. En la conferencia de la mañana, pues el señor Marcelo Ebrard dio los reportes y dijo que venían en calidad de acompañamiento, que van a acompañar la investigación, que no tienen derecho a portar armas en territorio mexicano y que pues van a hacer una labor de acompañamiento. El caso es que hoy buscaba yo antecedentes si teníamos en México operaciones del FBI abiertas, a lo mejor encubiertas hubo. Siempre. Muchos años siempre, y de la DEA y de otras agencias también, pero así de forma abierta y formal yo no recuerdo que tuviéramos una del FBI. El caso es que pues ya están en territorio mexicano. En colaboración directa, no, seguramente en el caso de alguno de los personajes que habían sido acusados de asesinato, muy probablemente dando pistas a partir de su localización, cuando se han detenido en México y luego extraditado a los Estados Unidos. Pero en este caso, evidentemente, va a ser algo mucho más que acompañamiento, en el sentido que se entiende el acompañamiento. Es muy probable que, dado que se trató de ciudadanos norteamericanos y dado que fue un caso de altísima sensibilidad
para los medios y la sociedad norteamericana, el FBI va a encabezar las investigaciones. Y no sé si en función de ello, pues se habla de que ya hay detenidos asociados ¿Lo dijo a este hoy? crimen. Alfonso Durazo lo declaró hoy, no reveló identidad, pero Y dijo. son detenidos, pero por la Fiscalía de Sonora, no por el gobierno federal. Así es. Sí, habrá que ver cuál es el rol. A mí no me parece mal. Que venga el FBI, dices tú. No, digo, habría que quitarse un poquito de El rasgarse todo las aquel vestiduras y estas estigma de que aquí nosotros hacemos valer, no necesitamos ayuda de nadie. Si el FBI puede aportar elementos para que en este caso se haga justicia y se combata a el cártel o el grupo del crimen organizado que haya sido responsable de la matanza, pues bienvenido, francamente. Sí, el secretario Durazo efectivamente confirmó esta mañana que ya hay detenidos. Dijo, no se puede revelar ni el número ni la identidad porque la investigación está en curso. Hay que recordar que la primera que habla de la petición de colaboración del FBI fue la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Sí, lo hizo a través de sus redes sociales el fin de semana, después de que concluyeron estos actos de inhumación de las víctimas de esta tragedia en Sonora. Y bueno, ya están presentes. Lo que veíamos eran más bien las imágenes de los funerales. Exactamente, no están todavía. Digo, ya hay imágenes de la caravana de los agentes del FBI que llegaron a México hoy. Y bueno, esa no es la del funeral. Este es funeral todavía, son imágenes del funeral todavía, no se ve. Hay que decir que hoy parte de la familia Levarón empacó sus cosas y se fue a Estados Unidos. Estados Unidos, sí, claro. Yo no me sé muy bien el árbol genealógico, pero porque es una familia muy extensa, pero parte de los familiares de las víctimas, pues se fueron hoy. Como un claro mensaje de que pues prefieren estar en un lugar donde las condiciones de seguridad sean mejores, ¿no? Sí, hay en la relación con Estados Unidos una doble vía. Una es la diplomacia abierta, sí. La diplomacia abierta que te dice Donald Formal, Trump, respaldamos y todo el apoyo, y otra es la que sucede, va el FBI para allá, está en todo el mundo el FBI, sí, opera, pero aquí abiertamente y a investigar un caso, va el FBI para allá y México tiene que decir que sí. Y esto también te manda un par de mensajes. Te manda, primero, lo que nos han dicho toda la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y la comunidad de seguridad que ha comparecido ante el Congreso, que ha estado en los medios y los editoriales de los propios medios, México no es capaz de brindar seguridad a su población. Y segundo, lo que nos dice esta caravana del FBI, México tampoco es capaz de investigar el asesinato horrible de estos ciudadanos estadounidenses, ni tampoco de los asesinatos de mexicanos, y eso tiene mucho tiempo. Pero creo que es delicado, yo sí creo que es peligroso, es benéfico que se atrape a los culpables, sí, pero ¿a qué costo se está haciendo esto? Por la falta de una política de seguridad y por la falta de una estrategia de seguridad coherente, racional, que no confía a las mamás de los delincuentes cuidar a sus hijos. No, creo que estamos pagando un precio muy alto en vidas, en imagen y, cuidado, puede ser también en soberanía. Hay un elemento importante a mencionar aquí que tiene que ver con que cuando sucedió la tragedia del Paso, donde varios mexicanos fueron brutalmente asesinados también, y la Cancillería mexicana pidió le permitieran formar parte de la investigación y eso, allá pues, se quedó atorado en la burocracia y en que sí, vamos a ver cómo y que ustedes vengan y conozcan las evidencias y los interrogatorios. Pero ante ese argumento, pues no quedó otra cuando Estados Unidos les dice, oigan, nosotros, esos son ciudadanos binacionales, porque eran México-estadounidenses, queremos participar, bueno, pues abrieron la puerta y como tú decías, a lo mejor es muy sano y contribuirá a esclarecer la investigación. Vamos a ver si ahora permiten que nosotros participemos en la del Paso. ¿Te imaginas un convoy mexicano de integrantes de la Policía Federal Ministerial
ya no hay otra. Entrando a territorio. No es la Guardia Nacional, Sí. es el equiparable al FBI, depende del Departamento de Justicia. Exacto. Entonces, de la Policía Federal Ministerial. Entrar a Estados Unidos. Coadyuvando, haciendo de acompañante al FBI en la investigación de la masacre del Paso, digo, es inimaginable, No lo veo. inimaginable. Yo creo que es sano, vuelvo a subrayarlo, que se sepa, porque en el pasado, y lo sabíamos Se hacía de debajo forma de la encubierta, mesa, como decía Pablo ahorita, en esa diplomacia. en los operativos de la Marina, en los operativos del Había Ejército, efectivos. combatiendo al crimen organizado, había integrantes de la DEA, no sé si armados o no, a lo mejor como están ahora los del FBI, desarmados, pero que hablaban al oído de las fuerzas de seguridad con las cuales tenían confianza y les revelaban datos. Aquí también nos habla de la desconfianza de las autoridades norteamericanas. Claro, por supuesto. Es decir, de la falta de seguridad de que las autoridades locales, como la Fiscalía Van a dar con los en culpables, Sonora, claro. pero no solo que vayan a dar con los culpables, sino que aún dando con los culpables, Sean arrestados. vayan a poder atraparlos y que no vaya a haber una infiltración, que no vaya a haber cohecho, que no vaya a haber pues todo lo que sabemos que hay en el caso de la Procuración de Justicia. Y no dudes que si los encuentran, se los van a llevar, ¿eh? Ah, no tengo la menor duda. Se los No, van a nadie- llevar. nadie va se a los van confiar en que llevar. se quedan aquí en una cárcel no, local. no. Claro que no. Y una cosa es, como bien apuntaba, una cosa es la colaboración y otra cosa es entrar porque no sirves. La colaboración existe en todo el mundo, para eso hay una Interpol, etcétera, pero aquí es porque no sirves. Y un detalle que no me gustó, a lo mejor van a decir que subrayo mi malestar en el tema de seguridad y cómo lo ha manejado el gobierno. El presidente le dio el pésame Sí, a los deudos y al gobierno de Estados Unidos. Y resulta que en las recientes masacres en Michoacán, en Oaxaca, en Veracruz, etcétera, ni una palabra. A los americanos sí el pésame, que bueno, tenía que hacerlo, y a los mexicanos no. Ese doble rasero del presidente ante Estados Unidos no me gusta. Pues es tal vez como sea, y como dice la señora Sánchez Cordero, este portento de la política y la Hijo, democracia. son cosas que pasan todos los días cuando matan mexicanos Eso y pasa, acá. claro, eso pasa todos los días, dice doña Olga. Entonces, pues, ¿para qué se va a andar distrayendo el presidente en dar pésames a diestra y No, siniestra? yo coincido que es bueno que se transparente. Finalmente es un convoy muy importante, ¿no?, de efectivos del FBI aquí en México. Es bueno que se transparente porque ciertamente ahora que tuvimos el caso del operativo fallido en Culiacán, pues se hablaba de que hubo intervención de la DEA, ¿no?, o colaboración, Sí. cosa que nunca vamos a saber. La DEA lo desmintió, ¿eh? Bueno, pero queda a nivel de especulación, ¿no?, de si hubo intervención o no, aunque lo haya desmentido la DEA, ¿no? O sea, no lo va a aceptar porque igual hay ahí extraterritorialidad. No lo sabemos, ¿no? Dijeron, si hubiéramos participado nosotros, habríamos llevado la Marina. Eso es lo que dijo la Sí, DEA. claro. Y eso es algo que ya sabemos hace mucho tiempo. Las agencias estadounidenses confían mucho más Confiaban. en la Marina. Confiaban. ¿Ya no? Confiaban. No lo sé, pero no hemos visto en operativos recientes la participación de la Marina, como los veíamos en tierra firme, Se no desmanteló. solo en lagos, No, pues, ríos señores, y es mares. que ya no hay operativos. ¿Cuáles operativos? No, se desmanteló el equipo de inteligencia Es y correcto. operativo de la De la Marina, Marina. que fue adiestrado por Entrenado, Estados Unidos, claro. entrenados, y que tan buenos resultados dio con la captura de grandes capos sin disparar una bala. Gravísimo retroceso en nuestra inteligencia de seguridad. Gravísimo. Y el presidente no lo ha calibrado todavía. Pero como ahora somos humanistas, y esos centros especializados, haberlos cancelado es un retroceso brutal. Algo que creo que es muy evidente, y no solamente del gobierno federal, sino también del gobierno estatal de Sonora, es la falta de empatía. El fin de semana le reprocharon importante. a la gobernadora haber llegado en helicóptero al lugar de los hechos, cuando después de la Ebrard, ¿no? masacre trataron de gestionar la llegada rápida de un helicóptero y no lo consiguieron. Entonces, sí hay un tema de las autoridades federales, pero no solo de ellas, de las autoridades locales también. O sea, no hay empatía en este caso, en el caso de Culiacán y en los casos que conocimos antes de Michoacán y de Guerrero. Hace falta sensibilidad humana de parte de la autoridad
para ponerse en los zapatos de las Sí, de víctimas, las y de víctimas, los familiares claro, de las víctimas, sin lugar a Estoy de dudas. acuerdo. Se nos acaba el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros, señor Iriart. Muchas Gracias. gracias. Don Víctor Piz, Gracias. gracias. Don Enrique Buenas Quintana, noches. muchas gracias. Vamos a estar muy atentos a lo largo de la semana de cómo evoluciona el tema del presupuesto en la Cámara de Diputados. Mañana pendientes también de la toma de protesta o no de Rosario Piedra Ibarra como nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por su atención y compañía, gracias. Buenas noches. Y de la llegada de